qué te da miedo la pobreza? ¿Por qué crees que tengas miedo a la pobreza? ¿Sale? ¿Cómo estás, Rocío? Te mando abrazo, Paco. Kiori, ¿cómo estás? A ti te da miedo la pobreza, ¿ok? ¿Súper? Bueno, no súper, pero gracias por contestar. No es súper padre que te dé miedo la pobreza, obviamente no. Pero es muy normal. Es muy normal, Rocío. Yo tengo miedo a la pobreza, dice Paco. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Dice Paco que él tiene miedo a la pobreza. Ok, ¿me pueden decir por qué tienen miedo a la pobreza? ¿Qué es lo que les provoca pensar que pueden ser pobres o que van a ser pobres? ¿Qué es lo que te provoca pensar eso? Porque justamente lo que, lo que te vas a dar cuenta al identificar los miedos es que todos te llevan a uno. ¿Ok? A mí también me da miedo la pobreza, dice Juan Carlos. Saludos, Claudia, hasta San José, California. Abrazo. Wendy, buenos días, Wendy, hasta Chilpancingo. A mí me da miedo porque no puedes tener acceso a muchas oportunidades. Ok. Ok. ¿Cómo qué oportunidades, Dianita? A ver, vamos a pensar en eso que acabas de escribir. Te da miedo porque no puedes tener acceso a muchas oportunidades. Pero ¿por qué se te quitarían las oportunidades por no tener dinero? O por estar pobre. ¿Por qué se te quitarían las oportunidades? A ver, ¿qué oportunidades tú piensas que dejarían de existir? Coméntame. Hola Shu, ¿cómo estás? Buenos días. Saludos hasta Chilpancingo también. Juan dice, por ese día que leíste, creo que lo que realmente me duele o me da miedo fue el abandono de mi papá. Ok, tienes un dolor muy fuerte ahí. Dice Rocío, yo creo que la pobreza en otros sentidos de espíritu, del alma y pues no tener lo más básico para sobrevivir. Ok, buena, muy bueno. Vamos a comenzar y los voy a seguir leyendo, ¿va? Dice, el miedo a la pobreza surgió de la tendencia hereditaria del ser humano a aprovecharse económicamente de los demás. Wow. A ver, dice Gaby, me da miedo la pobreza porque siento que no le podré dar una vida de 5 estrellas a mis hijos. Ay, cálmate, Gaby, ni que fuera hotel. No es cierto. Gaby y yo somos muy amigos, por eso le contesté así, ¿ok? Dice Diana Álvarez, porque todo cuesta algo, para estudiar se necesita dinero, puedes ir a una escuela pública, pero no tener dinero para el material. Para mí la pobreza significa falta de libertad. Ok, les voy a contestar después de que leamos después de que leamos el capítulo ¿va? Dice, bueno, a mí no me da miedo porque estoy aprendiendo herramientas para no estar ahí. Exacto. ¿Ok? Ok, es que te abren la mente. Ok, súper. Ahorita les voy a contestar. Tiene mucho que ver con lo que dice Wendy. Dice Robert, ayúdame con esta duda. ¿Me recomiendas leer varios libros, 2 o 3 a la vez, o primero terminar uno y seguir al otro? Ponte tu... Yo leía a veces hasta 4 libros. A veces yo leía 4 libros al mismo tiempo. O sea, no así, ¿verdad? Sino que leía uno, en la tarde otro, en la noche otro y así. O leía uno y media hora uno, media hora el otro, en la tarde otro y en la noche otros 2, así. O otro. Así le hacía mucho. Ya no. Pero todos los días escucho audiolibros y aparte leo. Entonces es prácticamente lo mismo. O sea, escucho un audiolibro que es un libro. Y leo, y el libro que leo junto con el audiolibro no tiene nada que ver, ¿vale? No te confundes, es una tontería que dice la gente, es que me confundo, ya no sé de dónde lo dije, no importa, lo importante es que lo apliques. Lo importante es que de lo que lees, que lo apliques, no que digas, ay, ¿en qué página y qué autor lo dijo? Yo tengo muchas frases de muchos autores y tengo mucho contenido y ya hay algunas veces que no sé de qué libro viene, pero el chiste es que lo tengo, ¿va?
Buenos días, Philip. He aprendido que el dinero es energía y ayuda mucho tenerlo por salud, calidad de vida, etc. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces dice, el miedo a la pobreza surgió a la tendencia hereditaria del ser humano a aprovecharse económicamente de los demás. Casi todas las formas animales inferiores poseen instinto, pero en apariencia no tienen la capacidad de razonar y pensar. Por ende, se atacan unos a otros físicamente. ¡Tarán! La ley que siempre les digo, ¿cuál es la ley? Mínimo esfuerzo. Los animales no tienen dinero. Entonces, como no tienen dinero y no tienen un poder racional mayor o un nivel de conciencia mayor, ¿qué hacen? Se atacan. Cuerno con cuerno. Mordida con mordida. Garrazo contra garrazo. Así es. Ley del mínimo esfuerzo. ¿Vale? Ahora, el hombre con su sentido superior de la intuición, fíjate esto, lo que hemos estado lo que dijimos justamente el martes pasado. Déjate guiar por tu intuición. Déjate guiar por tu intuición. Y aquí el autor dice, el hombre con su sentido superior de la intuición, el pensamiento y la razón, no devora a otros hombres físicamente, pero obtiene una mayor satisfacción devorándolos económicamente. ¡Wow! Esto es oro, ¿cierto? Déjenle tomo una foto. Ahora, dice, de todas las eras del mundo de las que sabemos algo, la era en que vivimos parece ser la del culto al dinero. Una persona se considera menos que el polvo de la tierra si no puede exhibir una importante cuenta bancaria. Fíjense lo que les acabo de decir. ¡Wow! Porque el miedo que me pusieron ahorita no es el verdadero miedo. El miedo que ustedes me pusieron, Diana, Gaby, ese no es el verdadero miedo. Ahorita lo vamos a empezar a descifrar y posiblemente vayas encontrando ahí algo. Fíjate. De todas las eras del mundo, bueno, una persona se considera menos que el polvo de la tierra si no puede exhibir una importante cuenta bancaria. Nada provoca tanto sufrimiento y humillación en el hombre como la pobreza. Nada provoca tanto sufrimiento y humillación en el hombre como la pobreza. ¿Ok? No son los viajes, no son las oportunidades, no es la vida a los hijos, no es eso. A tus hijos de todas maneras los vas a amar y tus hijos te van a amar si les enseñas a amar. Tú vas a seguir teniendo miles de oportunidades siendo pobre, siendo rico, miles, porque recuerda que tu imaginación es infinita. Tú puedes viajar gratis, tú puedes tener comida gratis. Ahorita te voy a contar una historia que tuve en Perú. Hubo un momento en el que mi tarjeta de débito se la tragó el cajero automático. Y te voy a platicar qué pasó cuando se tragó la tarjeta el cajero automático, yo estando en otro país y ya no traía efectivo. ¿Vale? Muy bien. Dice, no es de extrañar que le tenga miedo. A través de una larga lista de experiencias heredadas con el hombre animal, el ser humano ha aprendido que no siempre puede confiar en dicho animal cuando se trata de asuntos de dinero u otras muestras de posesiones terrenales. Muchos matrimonios tienen su inicio y a menudo también su final únicamente sobre la base de la riqueza atesorada por una de las partes implicadas o de ambas. No es de extrañar que los juzgados de divorcio estén tan ocupados. La palabra sociedad bien podría escribirse con signo de pesos o signo de dinero, sociedad, porque está inseparablemente asociada al dinero. ¡Wow! Golpe, 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 ¿no? Tan ansioso está el hombre por poseer riqueza que la adquirirá de cualquier forma posible. Si puede, lo hará con métodos legales y si no, lo hará con otros métodos. El miedo a la pobreza es algo terrible. Una persona es capaz de asesinar, robar, violar físicamente o cometer otro tipo de violación sobre los derechos de los demás y aún así seguir estando bien considerada por otras personas, siempre que no pierda su riqueza. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta? No es el miedo a ser pobre, la gente ya es pobre. La gente ya hay gente pobre, no es eso el miedo. Hay algo más. Si perdieras toda tu riqueza no te mueres de hambre. La gente pobre vive de limosnas, mendigando, esto y el otro. No es eso el miedo. Te lo está describiendo el libro. Te lo está describiendo el autor con más de 25 años de investigación en la mente humana. ¿Ok? Dice, la pobreza por ende es un crimen, una especie de pecado imperdonable. No es de extrañar que el hombre la tema. ¿Ok? Todo código de leyes en el mundo es una prueba de que el miedo a la pobreza es uno de los 6 miedos básicos de la humanidad. Pues en todo libro de leyes se pueden encontrar diversas y variadas normas pensadas para proteger a los débiles de los más fuertes. Invertir tiempo intentando demostrar que el miedo a la pobreza es uno de los temores heredados del ser humano, o que este miedo se origina en la naturaleza humana de engañar a otras personas, sería como intentar demostrar que 3 por 2 es 6. Obviamente, ningún hombre le temería jamás a la pobreza si tuviera alguna base para confiar en los demás, pues hay todo tipo de alimentos, cobijo, ropa y lujos suficientes para cubrir necesidades de todos los seres humanos que poblan la tierra, y todas esas bendiciones las podrían disfrutar todas las personas si no fuera por el canallesco hábito del hombre de intentar expulsar a todos los demás cisnes del canal, incluso cuando ya tiene todo lo que necesita y más. ¿Ya viste cuál es el miedo? El miedo no surge de no darle una vida abundante a tu hijo o a ti mismo o de oportunidades. Surge del miedo de algo más. No es eso, porque todos tenemos infinitas posibilidades. Ya te dije, hay dinero hasta en las piedras, hay dinero en la arena del mar, hay dinero en todas partes. Hay infinitas posibilidades de hacer dinero, hay infinitas. Lo que yo hago es una de las infinitas. Podemos hacer infinitas maneras de hacer dinero. Infinitas. Hay infinitas. El chiste es que tú te des cuenta de la capacidad mental y el poder emocional que tienes para poder crear una de esas infinitas, nada más. ¿Ok? Entonces, cuando tú empiezas a encontrar que puedes justamente adoptar cualquiera de esas infinitas posibilidades, y si no es esa, otra, no tienes por qué tener miedo a ser pobre. Cuando tú te bases únicamente en que tus resultados son bajo uno mismo y no bajo lo de alguien más, tú empiezas a darte cuenta que puedes lograr todo lo que deseas y también puedes no alcanzar lo que deseas. Yo soy consciente de que puedo perder todo mi dinero. Yo soy consciente de que puedo perder todo. Y lo que tengo, los lujos, la vista, todo. Todo. Puedo perderlo todo. Y no tengo miedo a perderlo. Por supuesto que no. Porque me pueden quitar todo. Me pueden quitar esto, me pueden quitar el iPad, la computadora, mi libro. Me pueden quitar todo. Lo que nunca me van a poder quitar es esto. Por eso en la Biblia dice: deja de acumular riqueza física, porque los ladrones te hurtarán y el moho y el hierro lo oxidarán. ¿Ok? Acumula riqueza en el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Tu mente subconsciente, tu mente, el reino de los cielos. Como es arriba es abajo, como es en tu mente subconsciente es en tu mundo físico. Aquí acumula riqueza, no hay nada que te lo va a quitar, nada, nada te puede quitar esto, solamente te lo puede quitar tú mismo. Si empiezas a dejar que entren hurtadores como sabotajes, si dejas que entren los pensamientos de otras personas, solamente así vas a poder quitar esta grandiosa riqueza que tienes. ¿Ok? El cuno. Muy bien, súper. Súper. Fantástico. Dice: ya hablamos del miedo a la pobreza, vamos por el miedo a la vejez. Gracias, Yasmin, te mando un abrazo. Gracias, Yasmin.
Y ahorita estamos introduciendo, porque después habla ya muy profundo el libro, ¿ok? Estamos introduciéndonos a los miedos. Espero que sí nos dé tiempo de introducirnos a todos, y sí nos va a dar tiempo. El miedo a la vejez. Este temor surge principalmente de dos fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. ¡Wow! En segundo lugar, siendo de lejos la fuente más corriente de su origen. De las enseñanzas falsas y sectarias que han sido mezcladas también con el infierno y los purgatorios y otras pesadillas. Los seres humanos han aprendido a temer a la vejez porque esta significaba la aproximación a otro mundo, posiblemente mucho más horrible que este, el cual ya se considera bastante mal. En el miedo básico a la vejez, el ser humano tiene dos razones muy sensatas para mostrar esa aprehensión. Una que surge de la desconfianza de los demás, los cuales podrían arrebatarle los bienes terrenales con que cuenta, y otra que emana las terribles imágenes del mundo que vendrá, las cuales fueron sembradas de forma profunda en su mente a través de la herencia social, a muchos antes de que él llegara a poseer dicha mente. Esta es la parte de la religión. Muchos le temen al mundo después de la muerte. ¿Qué va a pasar después de la muerte? Preocúpate por tu presente, preocúpate por tu vida, disfrútalo. Disfruta tu vida, disfruta tu día, disfruta tu minuto, disfruta hoy. ¿Qué va a pasar después? Mejor ten claro cómo quieres que sea tu vida. Ten claro cómo quieres que sea tu vida. Este cuerpo ya no lo tendrás, no pasa nada. Disfrútalo al máximo. Yo soy muy consciente y le doy gracias todos los días a la vida, todos los días a la mente universal por haberme puesto en este cuerpo. Hoy le di gracias a la luna y le dije gracias de verdad por todo esto. Gracias, gracias. Le di gracias a la luna como no tienen una idea. Gracias, solamente la luna se veía radiante de 6:30 que me levanté hasta las 7. Wow, hermosa, le di gracias, muchas gracias por tener este cuerpo, no por mi aspecto físico, simplemente gracias por haberme puesto en este cuerpo, porque sé que mi conciencia lleva muchos años, miles de años, ¿ok? Entonces, es solamente darte cuenta que disfrutes tu vida, disfruta tu vida al máximo, vívela al máximo, agradece todos los días, agradece que tienes los hijos que tienes el esposo o la esposa que tienes esas personas que te adulan, que te critican, que te juzgan, que tienes las adversidades que tienes, que tú te generaste nada más. Agradece todo eso, ¿va? Entonces no le tengas miedo a la vejez. Uno de los miedos a la vejez es el miedo a un mundo que desconoces y el miedo a que te arrebaten tus bienes materiales, o sea, que empieces a ser pobre. ¿Sale? Vale. Dice Shu, miedo a no poder darles lo que requieran a mis hijas. Así decía antes yo, ahora sé que todo es posible y gracias, Roberto. Gracias a ti, Shu, por compartir. Miedo a la desvarización, reconocimiento, ok. Miedo a las críticas, es el siguiente miedo. Miedo número 3, miedo a las críticas. Vámonos, ¿quién tiene miedo a las críticas? ¿Quién no se atreve a salir en TikTok? Yo salgo todos los días despeinado en TikTok, sin playera. Me critican, me juzgan, hablan mal de mí. De todas maneras, oye, de todas maneras lo van a hacer. Oye, Shiva, de todas maneras lo van a hacer, entonces no pasa nada, ¿va? Ahora, Shiva. Shiva. Hey, ya. Ahora, miedo a las críticas. Podría resultar difícil, acaso imposible. Shiva. Ya. Shiva. Ya, Shiva. Dice, podría resultar difícil, acaso imposible, determinar claramente cómo adquirió el hombre este miedo básico. Pero una cosa es segura, que está muy desarrollado en él.
Algunos creen que este temor hizo su aparición en la mente del hombre en la época en que surgió la política. Otros creen que su fuente puede encontrarse no mucho antes de la primera reunión de una organización femenina conocida como Club de Mujeres. Otra escuela de humoristas atribuye su origen a los contenidos de la Biblia, en cuyas páginas abundan unas formas de crítica sumamente mordaces y violentas. Sí, esta última afirmación es correcta, y si quienes creen literalmente en todo lo que encuentran en la Biblia no se equivocan, entonces Dios es el responsable del miedo inherente del ser humano a las críticas, puesto que Él hizo que la Biblia se escribiera. Este autor, dado que no es humorista ni profeta, sino una persona corriente, se inclina a atribuir el miedo básico a las críticas a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo impulsa no solo a arrebatar a los de su misma especie sus bienes y mercancías, sino también a justificar sus actos mediante la censura al carácter de los demás. El miedo a las críticas adopta muchas formas distintas, la mayoría de las cuales son de naturaleza frívola y trivial, incluso hasta el punto de acabar siendo infantiles. Los hombres calvos, por ejemplo, lo son por sus miedos a las críticas. Fíjate, lo que les decía el otro día, ¿se acuerdan? Que dejamos de usar gorra. A veces todavía estoy usando gorra porque sí estoy muy despeinado y ya, pero por eso me corté el pelo para estar más peinado siempre, ¿sale? Para no tener que usar gorra, porque luego sí estoy muy despeinado. Y no, podría estar despeinado, pero creo que las personas que apenas, la verdad quiero que este mensaje llegue a más personas, y a veces el contacto visual de primera instancia de una persona que no me ubica puede ser, puta, y este güey que está todo despeinado, como por qué lo seguiría. Que al final no me importa eso, lo que me importa es que pudiera escuchar el mensaje, eso es lo que más me importa. Por eso todos los días estoy en playera, estoy en tank tops, eso no me importa. Lo que importa es el mensaje, ¿cierto? A ver, dice: sus cabezas se tornan calvas debido a la protección de sombreros con cintas que aprietan y cortan la circulación en las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente lo necesiten o por comodidad, sino principalmente porque todo el mundo lo hace y la persona se conforma y sigue la costumbre. No vaya a ser que alguien lo critique. Las mujeres rara vez son calvas o tienen poco pelo, porque llevan sombreros sueltos cuyo único propósito es dar una apariencia. Pero no te imagines que las mujeres estén libres del miedo a las críticas asociadas a los sombreros. Sí, cualquier mujer afirma ser superior al hombre en referencia a este temor. Pídele que se pase por las calles llevando un sombrero de una o dos temporadas anteriores. El miedo a la crítica es un miedo creado justamente por el estatus social, ¿ok? Es lo que te está tratando de dar a entender el autor, el estatus social. Hoy la gente critica por el celular que tienes, por la marca de reloj que tienes, por los tenis que tienes, por dónde vives, por el carro que manejas, por la comida que compras. Hoy la gente critica por muchas cosas de ese estilo. Y esa es la razón por la cual la gente busca adquirir esas cosas y trabaja por adquirir esas cosas para dejar de ser criticados, ¿cierto? Entonces, no busques eso, busca justamente el poder interno. No busques satisfacer y comprar cosas para darle gusto a los demás, porque estás comprando cosas para darle gusto a gente que ni siquiera le importa si ni se sabe tu nombre, ¿sale? Ahora, los fabricantes de todo tipo de ropa no han tardado en capitalizar este miedo básico a las críticas, que es una maldición para la humanidad. Cada temporada se puede observar que los estilos de varias prendas de vestir cambian. ¿Quién establece los estilos? Desde luego, no es el comprador, sino el fabricante. ¿Por qué cambian los estilos con tanta frecuencia? Obviamente, estos cambios se realizan para que el fabricante pueda vender más. Por esa misma razón, los fabricantes de automóviles cambian los estilos cada temporada.
El fabricante de ropa sabe cuánto teme el animal humano llevar una prenda de vestir pasada de moda respecto a lo que se lleva ahora. ¿No es esto cierto? ¿Acaso no lo respalda tu propia experiencia? ¿Qué sientes cuando llevas... Bueno, esta playera la tengo desde el año pasado, que fue el Empire You, me la dieron por ser un champion el año pasado. Y pues me la pongo. Pero estos shorts tienen un año. Me los compré hace un año en Estados Unidos cuando fui. Me compro siempre unos de CrossFit. Y ya, me los compro en un outlet. Me gustan, funcionan para lo que son, duran un montón, están padres, me gustan, son cómodos, son de CrossFit, entonces los uso para eso, nada más, ¿vale? Pero ¿te ha pasado eso? Que cuando no estás actualizado, te sientes criticado o te sientes menos. ¿Te ha pasado eso? Dice Gaby, yo sí hago TikTok, pero sí me da miedo la crítica. No pasa nada, Gaby. Siempre nos van a criticar, pase lo que pase. Pase lo que pase. Fíjate, ahorita cuántas personas están criticando a Kuno. Está en los TikToks de todo el mundo. Pero Kuno se va a hacer más rico. ¿Tú crees que eso importa? O sea, ¿tú crees que... O sea, la gente siempre va a criticar al que más pastel está comiendo, ¿ok? Al que gana más dinero. Porque bajo su nivel de creencia, como ya lo vimos, el miedo a la pobreza, esa persona cada vez tiene menos y está viendo que los otros tienen más por simplemente ser unos influencers. Entonces me conviene criticarlo, posiblemente me haga yo famoso por criticarlo, pero toda acción se basa en el miedo a la pobreza. La razón por la cual mucha gente nos critica por promover cetonas, y muchos nutriólogos y especialistas, es porque ganamos más que ellos, no siendo especialistas. ¿Por qué ganamos más que ellos? Muy simple, te voy a explicar por qué. Porque ellos tienen el conocimiento que muchas personas ya tienen, pero ellos no toman cetonas. Simple. No es por ser arrogante, escucha, no es por ser arrogante. Los doctores que hicieron esto, hicieron cosas distintas a los doctores que hoy nos están criticando. Entonces, como los doctores que hicieron esto y los científicos e investigadores que hicieron esto ya vendieron la patente y les fue muy bien, ahora es nuestra labor recomendar lo que está sirviendo. Los doctores de hoy no las han ocupado y les cuesta trabajo que gente común como nosotros, que no tenemos experiencia en medicina, ciencia y salud como ellos, estemos ganando y tengamos más influencia que ellos. Ellos se les hace injusto y dicen, es que cómo es posible que este niño, que esta chavita, que esta mujer que no sabe ni qué dice, tenga tanto éxito y yo no, si sé tanto y sé tanto. Miedo a la pobreza, es un miedo, es una reacción, es válido, es un ser humano, respétalo, déjalo. Podemos generar conciencia bajo nuestras respuestas también, pero déjalos, no pasa nada. Tú no vas por esas personas, tú vas por los que están educados. ¿Tú crees que si yo hablara de esto en TikTok, ¿sabes cuánto hate tendría, Gaby? ¿Sabes cuánto hate tendría? ¿Sabes cuántas personas me dirían que estoy loco? ¿Sabes cuántas personas me dirían que me fumé, que soy un tarado, que soy esto y que soy el otro? Me dirían más críticas. Pero este mensaje es solamente para las personas que están preparadas para el mensaje. Cuando el alumno está listo, el maestro se aparecerá. No soy yo el maestro, sino el mensaje es el maestro. ¿Sale? Entonces no pasa nada. ¿Ok? Sí, exactamente. Hay un extraño linchamiento social de criticar a todo el mundo. Así es. ¿Va? Dice... y diste el clavo la vez pasada, dice Felipe.
por mi voz. He utilizado la tuya y la de David en TikTok. Es correcto. No has querido ocupar tu voz. Y el reflejo de tu voz es tu poder interno. No has querido ocupar tu poder interno. Y como no ocupas tu poder interno, eso hace que la gente no crea en ti. Entonces, no tienes el resultado que deseas, porque lo más importante que debes de hacer es creer en ti. Si cambias eso, cambiará tu mundo externo. Cambia tu mundo interno, tu poder interno, y cambiarás tu mundo externo. ¿Sale? Yo también tenía una voz, todavía mi voz no es tan grave, y todavía sigo entrenando mi voz, y todavía sigo soltando miedos. Mi voz antes era muy aguda también, ¿sí? Pero ¿qué crees que tuve que hacer, Philip? Todos los días, si te enseño mis metas, dice: yo tengo una voz afable, sexy y masculina, todos los días. Entonces tú puedes hacer lo mismo. Todavía no tengo esa voz sexy, masculina, todavía no se escucha, pero dentro de mí ya existe. Y acuérdate de este mensaje, y todos acuérdense de este mensaje. Y cuando mi voz haya cambiado y de pronto digas: yo me acuerdo que Robert dijo alguna vez que él escribía de metas eso, y que me escuches mi voz y va a ser completamente distinta. En 5 años mi voz va a ser completamente distinta, con muchísimo más poder, ¿ok? Pero soy consciente de ello. Entonces tú también lo puedes lograr, tú también lo puedes tener. Yo escucho mis primeros... Quiero que veas, ojalá que puedan ver el primer video que grabé en el 2016. Vas a decir: esta no es tu voz, Robert. Sí, es mi voz. Es mi voz. Y la voz se escucha muy infantil. No infantil de las tonterías que digo, por supuesto que no, lo que digo es grandioso, pero se escucha muy aguda. Entonces, tú lo puedes hacer, Felipe, ¿va? Tú lo puedes crear, ¿sale? Súper. Me comentó mi hija preguntándose quién podría comprar un saludo. Uy, un montón de gente. Un montón de gente. No te imaginas. Justamente, ¿sabes por qué compran los saludos? Por lo mismo, del miedo a la crítica. Cuando una persona quiere ser reconocida, o a lo mejor ha sido criticada, está dispuesto a hacer todo para dejar de ser criticado, ¿cierto? Super, Philip, ¿ya lo viste? Es el que sale en mi portada de YouTube, en mi canal de YouTube es el primero, el de Son Fuera de Serie, el donde está grabado con dron y super padre, super producido. Es el único video que he producido bien, es el más producido de todos, ¿va? Está padre ese video, me gusta mucho, pero ya después grabaré otro. Ya no más, bro, solamente empieza a cambiar eso, ¿sale? Ahora dice: algunos creen que este temor tuvo su aparición en la mente del hombre en la época... Ah, no, ya dije eso, perdón. Vamos a leer ahora el miedo a la pérdida del amor de alguien. El miedo a la pérdida del amor de alguien. La fuente en la que se origina este miedo necesita poca descripción, pues es evidente que surgió de la inclinación humana de robarle la pareja al otro, o al menos de tomarse libertades con ella, sin que su legítimo amo y señor lo supiera. Por naturaleza, todos los hombres son polígamos, pero la afirmación de esta verdad es negada, por supuesto, por quienes o son demasiado viejos para funcionar sexualmente con normalidad, o bien, por una u otra razón, han perdido el contenido de ciertas glándulas responsables de la tendencia del varón hacia la pluralidad del otro sexo. ¿Ok? Espero que les haya quedado claro eso, hombres y también mujeres. O sea, también mujeres, para que se den cuenta de que es insostenible, no es sostenible que el hombre sea polígamo.
ni espiritualmente ni físicamente, desde mi punto de vista. No puede haber muchas dudas de que los celos y todas las otras formas similares de esquizofrenia, en mayor o menor grado, surgieron del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. ¿Quién es celoso? Pónganme aquí quién es celoso. De todos los locos cuerdos estudiados por este autor, el representado por un hombre que está celoso de alguna mujer o por una mujer que está celosa de algún hombre, este es el más raro y extraño. Afortunadamente el autor solo ha tenido una experiencia personal de este tipo de locura, pero de ella aprendió lo suficiente para afirmar que el miedo a la pérdida del amor de alguien es uno de los más dolorosos, si no el más doloroso de los 6 miedos básicos. Posiblemente el miedo a la pérdida del amor de alguien es el miedo más doloroso de todos. Escucha esto, Wow, poderoso, ¿no? Y me parece razonable añadir que este temor hace más estragos en la mente humana que cualquiera de los demás, y a menudo ha desembocado en formas más violentas de locura permanente. Poderoso. El miedo a la mala salud. Este temor tiene su origen en gran medida en las mismas fuentes de la que derivan el miedo a la pobreza y a la vejez. El miedo a la mala salud debe estar estrechamente asociada a la pobreza y la vejez, porque también desemboca en la frontera de los mundos terribles que el ser humano desconoce, pero de los que ha oído algunas historias inquietantes. Este autor tiene serias sospechas de que quienes se dedican al negocio de vender métodos para mantener la buena salud han tenido mucho que ver con el miedo a la enfermedad se mantenga vivo en la mente humana. Por más tiempo del que la raza humana es capaz de registrar, el mundo ha conocido múltiples y diversos tipos de terapias y proveedores de salud. Si una persona se gana la vida manteniendo sana a la gente, me parece natural que utilice todos los medios a su alcance para convencerla que necesita sus servicios. Por ende, es posible que con el tiempo esas personas transmitan por herencia el miedo a la mala salud. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, muchos piensan que la diabetes es hereditaria, ¿no? Muchos piensan que la obesidad es hereditaria, que mi mamá si se murió de un problema cardiovascular o tuvo cáncer o tuvo esto, es hereditario. Está comprobado, ya la ciencia lo dijo, y bueno, los sabios lo decían, pero la ciencia ya lo descubrió, que no hay ningún gen de enfermedad hereditario, no hay ningún gen en una enfermedad degenerativa que sea hereditario. El cáncer no es hereditario, el Alzheimer no es hereditario, la diabetes no es hereditaria. Las principales enfermedades no son hereditarias. Las principales causas de muertes por enfermedad no son hereditarias. Está comprobado. Entonces, tú lo heredas bajo miedo también. Entonces, tú heredas el cáncer por miedo y todo el tiempo es una conversación interna en ti. Y ya estás hablando del cáncer y lo que resistes persiste. Where focus goes, energy flows. Donde está tu enfoque o donde está tu atención, ahí están tus resultados. Porque hacia allá va tu energía. Todo el tiempo estás pensando en el cáncer de tu mamá. Entonces el cáncer de tu mamá es tu cáncer. Porque estás hablando de cáncer, es tu realidad. Si hablaras del éxito de tu mamá, tú serías exitosa como tu mamá. Si hablaras del éxito de tal señor, tú serías exitoso como el éxito de ese señor. Pero solamente tenemos que comprender que la enfermedad, el miedo a la enfermedad es una herencia social nada más. Y es una herencia social por el miedo a la vejez, por el miedo a la muerte también. Dice Jessie, yo era de las que pensaba que las enfermedades de mi familia eran hereditarias. Ahora sé que las enfermedades en su gran mayoría son causadas por malos hábitos y miedos. Totalmente. Totalmente. ¿Vale? Mi abuela se murió por hipertensión. Mi abuela materna. Cuando yo tenía 15 años. Y mi abuelita paterna tiene diabetes. ¿Sale? Y mi papá y mi mamá están sanos, saludables. Yo soy más saludable que mis papás. ¿Ok? Porque empecé más joven. Empecé siendo más consciente desde más joven. Tengo hábitos más saludables desde hace más tiempo. Sin embargo,
Aún así, yo puedo enfermar antes que mis padres. ¿Cómo puedo enfermar antes que mis padres? Por emociones no controladas, ¿ok? Por demasiado estrés o por emociones que no dejo fluir o que no se dejan fluir. Como que, como enojos, como... ¿Qué otra emoción negativa hay? Enojo... No sé qué otra emoción es. Luego ya se me va la onda con las emociones negativas. Pero bueno, por las emociones negativas, ¿va? Dice Juan: exactamente, mi familia está bien mal en salud, pero yo jamás he aceptado estas ideas y me enfoco en las enfermedades. Y ahora entiendo que las enfermedades son provocadas por neuroemoción. Sí, exacto. Súper. Muy bien. Miedo a la muerte. Para muchos, este es el peor de los 6 miedos básicos y la razón es evidente. Incluso para el estudiante anecdótico de psicología. Las terribles punzadas del miedo asociado a la muerte pueden atribuirse directamente al fanatismo religioso. Esta fuente es más responsable de este temor que la combinación de todas las demás. Los llamados paganos no tienen tanto miedo a la muerte como los civilizados, especialmente esa porción de la población civilizada que está bajo la influencia de la teología, o sea, de la religión. Durante cientos de millones de años, el hombre se ha estado haciendo las preguntas aún sin responder, quizá porque no se pueden contestar. ¿De dónde y a dónde? ¿De dónde vengo y a dónde iré después de la muerte? Los miembros de la raza humana más astutos e ingeniosos, así como los honestos pero crédulos, no han tardado en ofrecer respuestas a estas preguntas. De hecho, responder a estas preguntas se ha convertido en una de las llamadas profesiones eruditas, a pesar de que se requiere muy poca educación para entrar en ellas. Observa ahora cuál es la mayor fuente del origen del miedo a la muerte. Entra en mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y paga mi salario. Y yo te daré un billete que te permitirá entrar directamente en el cielo cuando mueras. ¡Wow! Cachetada. Dice el líder de una forma de sectarismo. Quédate fuera de mi tienda, dice el mismo líder, e irás directamente al infierno, donde arderás durante toda la eternidad. ¡Wow! Está muy fuerte, ¿no? Poderoso. Aunque es posible que en la realidad el autodenominado líder no sea capaz de proporcionar un salvoconducto al cielo, ni, por falta de dicha provisión, de hacer que el desafortunado buscador de la verdad descienda a los infiernos. La posibilidad de lo segundo parece tan terrible que se apodera de la mente y crea el miedo de los miedos, el miedo a la muerte. En realidad ninguna persona sabe y ninguna persona ha sabido jamás cómo es el cielo o el infierno, o si dichos lugares existen. Y esta falta de un conocimiento claro abre la puerta de la mente humana para dejar que el charlatán entre y controle dicha mente con su provisión de prestidigitación y toda clase de trucos, engaños y fraudes. La verdad es, ni más ni menos, esta: que nadie sabe y nadie ha sabido jamás de dónde venimos al nacer y a dónde vamos al morir. Cualquier persona que afirme lo contrario o se está engañando a sí misma o es una impostora consciente que hace un negocio de vivir sin ofrecer un servicio de valor, aprovechándose de la credulidad humana. No obstante, he de decir en favor de estas personas que la mayoría de quienes se dedican a vender entradas al cielo en realidad no solo creen que saben dónde está el cielo, sino también que sus credos y fórmulas ofrecen un pasaje seguro a todo aquel que los siga. Esta creencia puede resumirse en una palabra: credulidad. Los líderes religiosos generalmente hacen la declaración general y tajante de que la actual civilización debe su existencia al trabajo realizado por las iglesias. Este autor, en lo que le respecta,
está dispuesto a aceptar que estas afirmaciones son correctas si al mismo tiempo se le permite añadir que incluso si lo que afirman es verdad, los teólogos no pueden jactarse de gran cosa. Pero no es cierto, no puede serlo. No puede ser que la civilización se haya desarrollado debido a los esfuerzos de las iglesias organizadas y de los credos. Si con el término civilización nos estamos refiriendo al descubrimiento de las leyes naturales y a los diversos inventos de los cuales el mundo es el actual heredero, no puedes echarle todo el peso a la religión ni a las iglesias. Recuerda que la iglesia es una creación del ser humano, ¿ok? Bajo ese nivel de conciencia en ese momento, ¿ok? Súper. Dice, la opinión de este autor es que si los teólogos desean reclamar... Dice, la opinión de este autor es que si los teólogos desean reclamar esa parte de la civilización que tiene que ver con la conducta del ser humano con los demás, son perfectamente libres de hacerlo. Pero si, por otro lado, pretenden atribuirse el mérito por todos los descubrimientos científicos de la humanidad, se me permita protestar energéticamente. Difícilmente basta con afirmar que la herencia social es el método mediante el cual el ser humano reúne todos los conocimientos que llegan a través de los 5 sentidos. Es más acertado señalar cómo funciona la herencia social en todas las aplicaciones distintas que sean necesarias para darle al estudiante una amplia comprensión de dicha ley. Empecemos con las formas inferiores de vida animal y analicemos el modo en que son afectadas por la ley de la herencia social. Pon mucha atención aquí, esto es muy importante, ¿ok? Esto es poderosísimo, ¿sale? Hace poco más de 30 años, poco después de empezar a examinar las principales fuentes de las que el ser humano reúne los conocimientos que lo convierten en lo que es, este autor descubrió el nido de un urogallo encrespado. El nido estaba colocado de tal manera que el ave madre podía verse desde una distancia considerable cuando se encontraba en él. Con la ayuda de un par de binoculares observé cerca al ave hasta que los polluelos salieron del huevo. Dio la casualidad que la observación diaria rutinaria se realizó solo unas horas después de que los jóvenes pájaros salieran del cascarón, de modo que, deseoso de saber qué ocurriría, este autor se acercó al nido. La madre de los polluelos permaneció cerca hasta que el intruso se encontraba a unos 3 metros de donde estaba ella, y entonces encrespó las plumas, alargó un ala por encima de una de sus patas y se alejó cojeando, fingiendo estar lisiada. Al estar un tanto familiarizado con los trucos de las aves madre, el autor no la siguió, sino que en lugar de eso se acercó al nido a echar un vistazo a los pequeños. Sin mostrar la menor señal de miedo, estos lo miraron moviendo sus cabecitas hacia un lado y hacia el otro. El autor alargó la mano y cogió a uno de ellos. Sin mostrar ningún temor, el polluelo permaneció en la palma de su mano. Volví a dejar al pajarito en su nido y me alejé a una distancia prudente para dar a la madre la oportunidad de regresar. La espera fue breve. Al cabo de poco rato empezó a acercarse al nido con cautela, hasta encontrarse a pocos centímetros de este, y entonces abrió las alas y corrió tan rápido como pudo, emitiendo una serie de sonidos similares a los de una gallina cuando ha encontrado algún alimento y desea llamar a su nidada para que participe de él. La madre reunió a los pajaritos y continuó estremeciéndose de una forma sumamente excitada, agitando las alas y encrespando las plumas. Uno casi podía entenderla mientras daba a sus polluelos su primera lección de defensa personal mediante la ley de la herencia social. Dice: criaturas tontas, ¿es que no sabéis que los hombres son vuestros enemigos? ¡Qué vergüenza que hayáis dejado que os toque con sus manos! Es un milagro que no se os haya que no se nos haya llevado y os haya comido vivos. La próxima vez que veáis a un hombre acercarse, no os dejéis ver. Tendeos en el suelo, corred bajo las hojas, id a cualquier parte para esconderse y no os dejéis ver hasta que el enemigo esté muy lejos.
Los pajarillos escucharon el sermón con intenso interés. Cuando la madre se quedó en silencio, el autor comenzó a aproximarse una vez más al nido. Cuando estaba a unos 2 metros de distancia de la cautelosa familia, la madre pájaro empezó a arrastrar el ala y a cojear como si estuviera lisiada con la finalidad de llevarlo hacia otra dirección. Este autor observó el nido, pero su mirada fue en vano. Los pequeños polluelos habían desaparecido, habían aprendido rápidamente a evadir a su enemigo natural gracias a su instinto. Una vez más, el autor se retiró, esperó que la madre ave hubiera reunido a su familia y luego salió para visitarlos con resultados similares. Cuando se aproximó al lugar donde había visto a la madre por última vez, no había ni el menor rastro de los pequeños. ¡Wow! ¿Comprendiste esa parte? ¿Comprendiste cómo toda especie animal se basa justamente bajo el miedo? Un cachorrito bebé no te tiene miedo, no le tiene miedo si lo criaste sin darle ese miedo, ¿cierto? Si le pegas, si lo asustas, empieza a derivar esas acciones, ese miedo, ¿cierto? Entonces, el autor te está tratando de decir, o nos está tratando de decir, que el miedo es un acto de herencia social y que incluso en las especies menos conscientes que el ser humano es un método de supervivencia. Date cuenta que los miedos son un método de supervivencia nada más. Recuerda, los únicos 2 miedos naturales por los cuales nacemos es el miedo al ruido estrepitoso. Miedo. Es un miedo. Si no tuviéramos miedo al ruido estrepitoso, no sabríamos si que un mamut pase corriendo al lado haciendo un sonido raro no nos haría que nos quitemos. Diríamos, un mamut, madres, nos lleva encima, nos aplasta, nos pega, etc. Entonces, los miedos son implicados y son programados principalmente por nuestros padres, ¿ok? Esa es la razón por la cual es tan importante que tú te des cuenta que la mayoría de tus miedos no son tus miedos, son los miedos de tus padres. Porque en los primeros 7 años de tu existencia, de tu niñez, con quien más tuviste relación fueron con tus padres, posiblemente con tus abuelos, posiblemente con la maestra del kinder, etc. ¿Sale? Buenos días, Mar. Es por eso tan importante que consideres cada vez que llevas a tu hijo a la escuela. Por eso hace mucho, no sé, hace como unos 2 meses o hace un mes, no me acuerdo, les dije, yo no voy a llevar a mi hijo a la escuela. Robert, estás loco, tienes ideas bien locas. No, solamente soy consciente de cómo se desarrolla la mente de una persona. Soy consciente de cómo crece la semilla de mi hijo, de mi futuro hijo, cómo se desarrolla. Entonces, yo sé cómo se desarrolla la mente y que la programación que tenga en sus primeros 7 años es la más importante. Si yo soy consciente y puedo ser responsable de que se críe de la mejor forma en los primeros 7 años, adelante. No por eso quiere decir que no va a convivir con gente, no por eso quiere decir que no va a hacer cosas y que no va a aprender, por supuesto. Pero debes de ser muy inteligente tú, que cuando tú llevas a tu hijo a la escuela, los miedos de sus compañeros ahora son los miedos de tu hijo. Que los miedos de la maestra de tu hijo ahora son los miedos de tu hijo. Y que posiblemente tú no tienes miedos, los mismos miedos que la maestra ni que los compañeritos de tu hijo, pero tu hijo ahora los tiene. Tu hijo ahora los tiene. Entonces, ponte a pensar si vale la pena. Yo creo que no vale la pena, es mi punto de vista. ¿Sale? Es mi punto de vista. Porque ¿qué aprendes en la primaria? ¿Qué aprendes en los primeros años? Lo que aprendiste en los primeros años te sirve ahorita, lo estás aplicando ahorita. Creo que si tú te enfocaras en educar a tus hijos muy bien los primeros 7 años, sí, cuesta trabajo. Sí, Robert, estoy ocupado, tengo que trabajar. Yo por eso no tengo hijos todavía. Porque estoy construyendo el imperio
para poder disfrutar a mis hijos y poder educarlos todos los días. Yo a mi perrita he grabado, y los que me conocen, por ejemplo Poncho y Diana, saben que educo a mi perrita todos los días. Todos los días le doy clases a mi perrita y tengo los videos grabados. Estoy documentando cómo le doy clases a mi perrita para que tú observes cómo influye bastante la educación y cómo la paciencia y la consistencia. Todo importa. Si vas a tener un hijo, todo importa. Yo prefiero darle lo mejor, y lo mejor no es los juguetes, y lo mejor no es ir a la mejor escuela, y lo mejor no es darle la mejor comida, lo mejor es lo que hay aquí. Porque si yo puedo empoderar a mi hijo, si yo puedo hacer que crea en él, si yo lo puedo hacer creativo, si yo lo puedo hacer que use su imaginación, si yo lo puedo hacer que resuelva problemas desde una temprana edad y que sea independiente, mi hijo va a ser un fuera de serie, sin tener educación tradicional en sus primeros años. Y va a sobresalir de todos, va a poder sobresalir de todos, porque le di lo que requiere cualquier ser humano, cualquiera, no importa qué estudie, le di lo que requiere cualquier ser humano para triunfar en la vida. Porque si tú te das cuenta, lo que hoy aplicas y ocupas en tu trabajo, lo puedes aprender muy rápido. De hecho, lo aprendiste en el trabajo. Y posiblemente lo que aprendas en la universidad y lo que aprendas en la prepa se puede especializar en una sola cosa. Tienes que ser muy inteligente y muy astuto en la educación. Muy inteligente. ¿Sale? Sumamente inteligente. Porque de verdad influye bastante. De nada sirve que tú eduques, que tengas los valores que tengas, que te bases en la regla de oro, que esto y que el otro, si tu hijo en esa edad es sumamente susceptible. Si tu hijo en esa edad es todo lo que entra en su mente y todo lo que ve, todo se queda programado. Yo lo pensaría 2 veces. Yo ya lo pensé. Entonces, hagámoslo. ¿Vale? Súper. ¿Qué libro es, Chayito? El libro es Las leyes del éxito. Espero que les haya gustado. Y aquí hay otra parte justamente de cómo le genera el miedo a un cuervo también. ¿Ok? A otro animal, a un cuervo. Si yo le empiezo a pegar a mi perrita, es un ejemplo, si yo le empezara a pegar o a levantar la mano para pegarle, entonces ella se va a acostumbrar a que cuando hago esto es una acción de miedo, me debe de tener miedo si yo hago eso. Pero ¿por qué habría de hacerlo así si puedo educarle? Si puedo mostrarle cómo interactuar. Si sé que me comprende a su nivel de conciencia, sé que me comprende. La puedo gratificar y la puedo felicitar cada vez que hace algo bien. Entonces me puedo basar en lo que hace bien en lugar de regañarla, en lugar de pegarle en lo que hace mal. Y si yo le pego, me tiene miedo. Y entonces ya no hay amor. No hay amor incondicional. Bueno. Súper, Juan. Qué bueno que ya lo bajaste. Espero que hayan podido discernir esa parte de los hijos. Es muy importante. Yo lo pensaría. ¿Sale? Tu hijo, si no va a la escuela 7 años y si tú le das una educación enfocada y le das las habilidades para que desarrolle la imaginación, que lo es todo. O sea, Tomás Alva, escucha esto, si tú lees un día el libro de Piense y hágase rico, Tomás Alva Edison fue 3 meses a la escuela. ¿Por qué? Porque los maestros decían que tenía déficit de atención, porque Tomás Alva Edison no ponía atención, estaba viendo todo, estaba apuntando esto y el otro. Su mamá en la historia del libro te dice que cuando citaron a la madre de Tomás Alva Edison y le dijeron eso, la madre de Tomás Alva Edison tiene todo que ver por qué Edison es tan exitoso. Tiene todo que ver. La mamá de Tomás Alva Edison es la responsable de que Tomás Alva Edison sea exitoso.
yo le denoto el 70%. ¿Por qué? Porque cuando la mamá de Tomás Alva Edison hizo eso, le llamaron, tuvo una junta, lo primero que hizo fue sacarlo de la escuela. Él le dijo, Tommy, bueno, a partir de mañana no irás a la escuela. Yo te voy a educar y te voy a enseñar absolutamente todo. Tú tienes un potencial increíble, hijo. Tú eres extremadamente inteligente. Lo que hizo la mamá de Tomás Alva Edison, en lugar de regañarlo y decirlo, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no pones atención? Hazle caso a la maestra. Fíjate lo que tú le dices a tu hijo. ¿Por qué no le haces caso a la maestra? ¿Te has preguntado si lo que dice la maestra es lo mejor que puede escuchar tu hijo? Cada vez que tú le dices, tú como autoridad, le dices a tu hijo, hazle caso a la maestra. Hazle caso. Mamá, yo le hice caso a la maestra. Mamá, mi maestra tiene miedo en esto. Yo le hice caso a la maestra. Tú hiciste que tu hijo, tú le diste el poder a una persona externa para que pudiera tener poder sobre tu hijo que está siendo moldeado. ¿Te das cuenta de eso? ¿Habías pensado eso? Tú le diste ese poder a la maestra directamente con tu hijo al decirle, hazle caso a la maestra. ¿Qué pasa? Sigue las instrucciones de la maestra. Ponte a pensar, pero tus deseos son órdenes. Eso se llama sugestión. Y él la absorbe como autosugestión. ¿Cierto? Entonces, cuando la mamá de Tomás Alva Edison hizo esto, te platica la historia de que la mamá de Tomás Alva Edison se dedicó a educar a su hijo, pero mediante el empoderamiento, mediante la autoimagen, mediante hacer que su hijo creyera mucho en él, muchísimo en él. ¿Ok? Entonces, mediante ese poder, Tomás Alva Edison hizo todo. Por eso fue tan persistente. Por eso fue la persona, si te das cuenta, que más patentes ha hecho. Por el poder de su madre. Por el poder de cómo lo sugestionó su madre. ¿Ok? Y como Tomás Alva Edison le hace caso a su madre porque es la autoridad y es en quien confía y es quien le ha dado la vida, Tomás Alva Edison, lo que le dijo su madre se volvió realidad. Simple. ¿Quieres verdaderamente que tu hijo trascienda, triunfe? Edúcalo tú. Edúcalo desde un principio. Sugestiónalo. Desde la panza de la mamá, sugestiónalo. Háblale bonito, dile el potencial que tiene. Dile, wow, increíble. Eres una fuera de serie, eres una campeona, wow, eres hermosa, wow, eres muy inteligente, muy bien, perfecto. Si no se hace de esa manera, ¿cómo se hace? Cuéntame, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo harías tú? A ver, hazlo, perfecto, muy bien. ¿Y qué más dijo? ¿Y qué te dice tu amigo imaginario? Oh, perfecto, súper. ¿Y qué le contestas tú a tu hijo, a tu amigo imaginario? Ah, yo le contesté esto, papá, ok. ¿Y qué crees que puedes hacer con tu amigo imaginario? Ah, pues puedo hacer esto. ¿Y cómo amarías a tu amigo imaginario? Ah, pues yo lo amaría así. Haz que tu hija o tu hijo tengan imaginación, porque eso es lo que debes de empezar a detonar en tu hijo. Eso es lo que debes de empezar a cultivar en la mente de tu hijo. Porque una vez que entra a la escuela, todo es como dice la escuela. No, lo que dice el libro de historia es así, apréndete. No, oiga maestra, es que puse 1911, no es 1910. Madres, o sea, tengo que memorizar para triunfar, tengo que memorizar para sacar un 10 y así mis papás estén contentos. Eso no es el éxito, señores. No importa qué tan buena memoria tengas. Tú te supiste todas las capitales del mundo. Tú te supiste las ciudades, te supiste toda la tabla periódica, te supiste las fechas de la independencia de Estados Unidos, de todos los países, pero eso no te hizo que triunfaras. Entonces ponte a pensar esa parte, ¿vale? Súper. Dice Ale, reeduca tu mente y cambiarás tu realidad. Gracias, Robert. Gracias a ti, Ale. Diana, yo así le digo a los míos eso todos los días, que son hermosos, sí. A ver, dice Jasmine, mi papá siempre me invitaba a que cuestione a los maestros. Cuestionar. Súper. Muy bien. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Nos vemos mañana. Recuerda que mañana es Dialoga conmigo.
¿va? Oiga, no sé por qué no me cortó Instagram. Ya llevo más de una hora, ¿eh? Ya llevo 1 hora 6 y no me cortó Instagram. Qué raro. Yo estoy esperando que me corte y por eso no acabo. Ya son las 10:18 y acá en Facebook dice 1 hora 06. Qué raro. Dice Gaby, yo todos los días le digo una letanía a mis hijos al despertar de que pueden lograrlo todo. Eso, Gaby, muy bien, con todo. Fantástico. Súper. Les mando un abrazo. Le mando saludos a mis sobrinos. Diles que son unos fueras de serie. Dile que el tío Robert les dice que son unos fueras de serie. Bye bye.